Buenos días. De verdad me siento complacido de estar de nuevo acá. Es cierto, el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Y queremos servir a muchas personas y nos sentimos honrados de que ustedes nos inviten. Por tanto, de verdad les pido perdón si en algún momento no he podido, porque sus pastores sí me han invitado. En segundo lugar, he atravesado algunos cuadros de salud propios de la edad. Después de los 25 años ya empieza uno a decaer. Así que no les voy a dar mi edad. Pero puedo estar tranquilo, amén. Venía hablando con mi esposa porque sé que hoy quieren celebrar alrededor del tema de la familia, ¿verdad? Y venía con grandes luchas sobre los temas que hay que tratar. Y el hermano ha dicho algo clave, y es: Dios siempre inclina el corazón por algo cuando le invitan a otra iglesia. Así que les voy a invitar que nos pongamos de pie. Tenemos una urgente necesidad de la presencia del Espíritu de Dios. No digo que no estuviera aquí ahora, pero entre más la pidamos. Martin Lloyd-Jones dice claramente que la presencia de Dios y los dones de Dios son mucho más manifiestos en una iglesia que tiene expectativa de ellos. La palabra expectativa quiere decir que espera apasionadamente, como cuando el novio está esperando a la novia para casarse y lleva 3 horas sin llegar. Una expectativa tremenda. La iglesia ha perdido expectativa de la presencia de Dios. Y le pedimos a Dios que la información teológica, la formación doctrinal, no nos haga olvidar de la urgente y prioritaria necesidad del Espíritu de Dios. Yo sé que estamos aquí porque necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos respuesta de Dios. Necesitamos la obra sobrenatural de Dios. Y la Biblia nos dice en boca de Juan el Bautista: nada puede recibir el hombre que no venga del cielo. Necesitamos del cielo. Oremos. Señor Dios, te adoramos, te exaltamos. Esta iglesia ha estado en tu presencia, adorándote, buscando tu presencia, tu gloria, tu nombre. Y nunca, como en el momento de la predicación, necesitamos de ti. Que tu Espíritu alumbre nuestro entendimiento, que ponga palabras en la boca del predicador, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. No permitas que los que vinimos salgamos de la misma manera. No permitas que los que vinimos salgamos sin ser ministrados por tu palabra. No nos ignores, Señor. Glorifícate en esta hora, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les invito a que tomen asiento. Voy a tomarme la libertad de un tema que preparé para otras enseñanzas y estoy seguro que aplica apropiadamente en nuestra iglesia. Quiero hablar de la familia alrededor de la cruz. La familia alrededor de la cruz. Yo quiero que iniciemos. Es una predicación temática, así que vamos a usar varios textos de la Biblia. Yo les voy a invitar que abramos la Biblia en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios capítulo 1 y verso 18. Mire, la Biblia nos enseña que en la cruz debe ser el centro de todo lo que hagamos. Si la cruz no está presente, el evangelio no está presente y nuestras evidencias, nuestros frutos no son los que debieran ser. En 1 Corintios 1:18 dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El contexto de este versículo contrasta la sabiduría de Dios frente a la sabiduría humana. No importa el estrato social a que pertenezcamos, no importa el colegio que vayamos, si la universidad a la que asistimos es privada o es pública,
el humanismo y la psicología se han metido en la iglesia. Y tratamos de resolver los problemas conyugales, los problemas con los hijos, los problemas familiares, bajo la perspectiva no de la escritura, sino bajo nuestra propia perspectiva y lo que aprendemos. Estaba repasando un material para la academia ministerial. Voy a dictar el módulo de consejería bíblica y recordaba algunos pensamientos, cómo las doctrinas humanas se han movido en el seno de la iglesia. Y los problemas de la familia se tratan de resolver a la luz de esas filosofías humanas. Y lo que está diciendo en este primer versículo, que vamos a tocar varios, este primer versículo lo que está diciendo es, hay un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y la familia debe girar alrededor de la cruz. Aquí contrasta entonces la sabiduría suya y la sabiduría de Dios. Dice la palabra de la cruz. Y divide a los hombres en dos tipos de personas. Y la familia también está dividida regularmente, a no ser de que todos hayan venido a los pies de Cristo, pero lo regular es que nos encontramos. Yo todavía tengo una niña de 15 años que tengo algunas dudas que sea cristiana verdaderamente, porque no por crecer en un ambiente cristiano se es cristiano. Se puede tener la cultura cristiana, se puede levantar las manos, gustar de la música gospel y sin embargo no tener a Cristo como Señor y como Salvador. Así que divide a los hombres entre dos personas, a la familia la divide. Jesús lo dijo también. Yo no he venido, ¿cierto?, a traer paz, sino a dividir en un sentido, porque la Biblia dice que los enemigos de los creyentes serán incluso los de su propia casa. Entonces dice que separa entre los que perecen y los que son salvos, los que son necios y los que son sabios. Nos dice que Dios desechó la sabiduría de los hombres y la mente del hombre fue entregada a una mente reprobada. Así que lo que está diciendo es cómo maneja sus temas familiares, cómo se relaciona la pareja. Porque yo soy de los que cree que el matrimonio, hombre y mujer, deben modelar el evangelio para que los hijos crezcan en el conocimiento de Dios. Y si la cruz no está presente, sin duda estamos lejos de que nuestra descendencia siquiera se acerque al conocimiento de Dios. Así que se apresura Pablo a decir en 1 Corintios 1:25, como diciendo, mire, la sabiduría más alta de los hombres piensa en el mejor método para solucionar los problemas familiares. Ahora van a terapia de parejas. Ahora van a retiros. Y yo no tengo nada contra los retiros. Y no importa, mire, yo he estado en muchas comunidades donde dicen, bueno, vamos a perdonarnos. Se levantan y marido y mujer, los hijos corren ahí al núcleo familiar, se piden perdón, pero no alcanzan a salir a la esquina y de nuevo confiesan los conflictos. ¿Cuál es la razón? La ausencia de la cruz. Cuando la cruz no está presente, la casa está diluida. Así que en el verso 25 de 1 Corintios nos dice, porque la necedad de Dios. El apóstol Pablo hace ver como si Dios fuera, o la tontera de Dios, como si Dios fuera tonto, tuviera algo tonto. Dice, pensemos en la sabiduría más alta de Dios y la envía al infinito. Pero pensemos en la parte más baja de Dios, lo que nosotros consideraríamos como tonto de Dios. Y dice, esta parte, esta tontera de Dios es más sabia que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que está diciendo es, ¿cómo resuelve usted su vida familiar? A la luz de la escritura. Y la cruz, ¿qué lugar ocupa? Ya van a mirar a dónde los quiero llevar. Mire, voy a decirle algo. La cruz y su mensaje es la manera única en que Dios tiene y quiere hacer todo lo que prometió. Dios no va a cumplir promesas sino a través de la cruz. Déjenme ilustrarlo. Dios prometió salvar. Dios prometió dice en el antiguo pacto que les daría un corazón nuevo, ¿cierto? Les pondría sus mandamientos en ese corazón que ya no sería de piedra y pondría su espíritu en ellos. Y la Biblia nos dice que la única manera en que Él pudo cumplir esa promesa fue
cuando Cristo murió en la cruz. Así que la cruz es la única manera que Dios tiene y quiere hacer lo que prometió. Y eso incluye la familia. Mediante la cruz destruye las pretensiones humanas. Queremos resolver los problemas de la familia con nuestra manera de verlo, con nuestro orgullo. Y no solamente destruye las pretensiones humanas, sino también la fuerza y la sabiduría. Mire, la base de nuestra rebelión, porque hermanos, tenemos hijos rebeldes, tenemos cónyuges con problemas, porque esa es la familia, es todo un núcleo. Y lo que nosotros vemos claramente es que los problemas, la base de nuestra rebelión es que todos nosotros queremos ser el primero. Ese es el gran problema. ¿Van entendiendo dónde los quiero llevar? Los quiero llevar a la cruz. El problema suyo, el problema de sus hijos, el problema de su cónyuge es que quiere ser el primero. Así que esta predicación está dirigida a usted, no a la familia. Porque los problemas de la familia, si usted lo revisa bien, los problemas de la familia empiezan en usted. Dios entonces destruye por medio de la cruz todas estas áreas de nosotros que impiden que la gloria de Dios se manifieste en la familia. La base de nuestra rebelión, dije, es que todos nosotros que queremos ser el primero, el número uno, queremos ocupar el primerísimo lugar. Las contiendas entre parejas, las rebeliones de nuestros hijos, es porque nuestros hijos quieren ocupar el primer lugar, ser el centro. No en pocas ocasiones, en años cuando mis hijos eran mucho más jóvenes, les recordaba hijos cuando había conflictos, cuando estaban llamando la atención, les recordaba, hijos, el centro de nuestra familia no eres tú, el centro de la familia es Cristo. Don Carson dice esto: este deseo vicioso de ser los primeros se manifiesta en el exterior en odio, contiendas, avaricia, malicia, amargura. Queremos ser el primero. ¿Cuál fue el problema en la familia, en la primera familia? Bueno, Eva está allí en el Edén, es tentada. La Biblia nos enseña que en el modelo matrimonial el hombre es la autoridad, ocupaba el primer lugar en autoridad, pero la mujer se ve tentada a suplantar esa autoridad y obedece la voz del enemigo. Y caen, pero luego nos dice la Escritura que eso tiene un efecto sobre los hijos. El primer hijo, porque sus hijos fueron concebidos en pecado, experimenta el mismo problema. Cuando a Caín y Abel presentan la ofrenda delante del Señor, ustedes notarán que el problema de Caín fue el mismo. Dice que cuando el Señor eligió la ofrenda de Abel, su rostro demudó y tuvo envidia de su hermano. Créanme, si ustedes hoy salen con esta certidumbre, yo debo ir a la cruz, yo debo regresar a la cruz, yo debo vivir bajo la cruz, los conflictos de su hogar van a ser transformados. Las contiendas de la familia giran alrededor de la egolatría, del egoísmo. Muy bien, el Evangelio y la cruz y su palabra es poder de Dios para aquellos que creen. Eso es lo que dice en 1 Corintios 1:18. Es la llave del éxito cristiano según Dios, y esto incluye por supuesto la familia. La cruz es el lugar donde Dios ha destruido de forma suprema toda arrogancia y pretensión humanas. La cruz es la manera correcta de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Suena redundante. De reconocer la verdad de la mentira. Escúcheme bien. El doctor, si mal no recuerdo, Dobson, creo que Dobson o Teptri, ahora se me escapa, cuenta Teptri, si mal no recuerdo, cuenta la anécdota cuando uno de sus hijos estaba jugando, estaba observando a uno de sus hijos con la hermanita menor, y tenía un balón y le estaba tomando del pelo y él se lo tiraba para arriba y la niña estaba llorando porque no podía alcanzar el balón y gritaba hasta que de repente papá lo llama y le pregunta al hijo: ¿tú te estás divirtiendo? Dijo: sí papá. ¿Estás feliz? Sí papá, estoy feliz. Dice: ¿y tu hermana está igualmente feliz? Y la respuesta obviamente es no.
Y en esta ilustración nos permite ver que cuando la familia, cada miembro de la familia, y no enseñamos a nuestros hijos desde chicos a ir a la cruz, cada miembro de la familia de manera egoísta y egocéntrica va a querer disfrutar, va a querer vivir a costa de la aflicción y el dolor del resto del núcleo familiar. Mire, yo he tenido familias en casa. Tuve una familia, como la llaman aquí, cuando aportan hijos los enamorados y aportan hijos. Una familia sui generis, como la nuestra, que a nosotros nos pasa lo mismo. Yo recuerdo que cuando voy a darles consejería, lo primero que me dicen una de las hijas es: mire, ella había aportado 2 hijos. Uno de sus hijos ya se había casado y el varón se quedó con ella. Y el esposo aporta 2 hijos, que eran 2 niñas. Y pasan los meses y de repente hay una gran crisis. Y cuando venimos, ¿cuál es el gran problema? Y el problema es este: él, cuyo nombre le vamos a poner Jimmy, ¿sí? Ella, como era la mamá que lo había parido, todo lo que había en la alacena, en la nevera, el 90% era para la nutrición de ese muchacho. No importaba si las otras niñas padecían necesidad, de hecho padecían hambre, no les cocinaba. Estoy hablando de unos 10 años atrás. Hoy son un matrimonio maravilloso, ya la mayoría de sus hijos se han casado. Pero el punto aquí clave es que de tal manera esta mamá equivocadamente amaba a su hijo, que no le había enseñado que su deleite significaba el dolor de otros. No le había enseñado a ir a la cruz. Queridos hermanos, la familia fue pensada por Dios para su gloria. Y según entendamos la cruz, la teología de la cruz de Cristo, nuestras familias mostrarán claramente el concepto de lo que significa la verdadera gloria de Dios. Permíteme mostrarle algunas cosas importantes. Hay un problema en el matrimonio. En Mateo capítulo 19, vienen y le consultan al Señor: ¿está bien que un hombre desprecie a su esposa por cualquier cosa? Y obviamente el Señor le lleva a Génesis, y entonces le dice: mire, no hay que desperdiciar el matrimonio por cualquier cosa, por cualquier conflicto. Pero lo que sí hay que hacer es revisar cómo era el modelo matrimonial y la familia antes de la caída. Y luego les explica algo importante que yo quiero que se concentren en Mateo capítulo 19, verso 18. Porque ellos le dicen: un momentico, pero si Moisés habilitó el divorcio, Moisés dio carta de divorcio, como quien dice: Señor Jesús, usted está contradiciendo la ley de Dios. Moisés dio carta de divorcio. El resolver los matrimonios con problemas, las familias con problemas, es disolverlas. Pero el Señor les dice una cosa clave, que es lo que estamos tratando de mirar en el tema de la cruz. Mateo 19, 8. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 19, 8. Dice la Escritura, perdóneme que estoy tan acostumbrado al a la pantalla y eso, que a veces lo leo desde ahí. Le dicen, en el verso 7 le dijeron: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y en el verso 8, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice en su Biblia? Léanlo, por favor. ¿Qué dice? Él les dijo que por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Lo que está diciendo Dios: el problema del hogar, el problema de la familia, son corazones endurecidos. Son corazones que están pensados en sí mismos. El tema central aquí es la egolatría. Recordemos que Satanás le dijo a la mujer: si usted come de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás eleva el corazón humano al estándar de divinidad, de ser Dios de sí mismo, de ser Señor de sí mismo. Queridos hermanos, cuando la palabra de la cruz no es la norma para el hogar, la familia comienza a sufrir, y todos juntos sufren porque cada uno quiere su propio reino. Es ególatra por naturaleza. Permítame ir a un punto clave: Romanos capítulo 2 y verso 5.
El hogar está constituido por pecadores. Acabo de dar una conferencia para matrimonios. También lo titulé, porque la cruz tiene que ocupar el primer lugar. Se tituló El matrimonio bajo la cruz. Y hay un libro que le propusimos que leyeran a estas parejas, que se titula Cuando dos pecadores dicen acepta. Y cuando dos pecadores se casan y engendran hijos, ¿qué nacen? No escucho, hermano. ¿Y entonces de qué está conformado el núcleo familiar? Y la única solución para la familia es llevar a la cruz, es ir a la cruz. Déjeme mostrarle algo importante. El matrimonio, la familia bajo la cruz. 1 Corintios capítulo 2 y verso 5. Perdón, Romanos capítulo 2 verso 5, perdón. 2.5. Dice, pero por la dureza, en la versión Biblia de las Américas dice, pero a causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti día en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, si nos concentráramos menos en métodos y más de llevar al cónyuge, mi propia vida, a nuestros hijos, al arrepentimiento, la familia sería transformada. Hay muchas iglesias que se dicen cristianas, pero no conocen la teología de la cruz. No conocen el concepto y viven en terquedad. Aquí pueden haber personas que dicen que son cristianas, pero nunca han corrido a la cruz. Nunca han querido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador en realidad. ¿Por qué? Lo voy a tratar de probar en la segunda parte. Porque cuando nosotros no evidenciamos frutos dignos de arrepentimiento, es porque no hemos venido a una comunión verdadera con el Señor Jesucristo. Quiero que vengan conmigo rápidamente a Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Y vamos a ver un tema que se llama la doctrina de la negación. La doctrina de la negación. ¿Qué es la cruz? Bueno, mientras usted ubica el versículo, pensemos, Jesús está luchando en el Getsemaní, Jesús está orando, Jesús está sudando gotas de sangre, Jesús está diciendo, Padre mío, no pase esta copa de mí, no me permitas beber esta copa, Padre, esto no suceda. Está luchando con su alma, porque el Señor Jesús fue también 100% hombre, absolutamente. Así que está luchando, pero al final de la oración, para luego descender tranquilo, ir a la cruz, Él dijo algo clave: no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a ver la doctrina de la negación. A eso se le llama la doctrina de la negación. La doctrina de la negación es esta, hermanos. Yo ya no vivo para mí. Yo vivo para otros. Déjeme mostrársela que tal vez usted no la ha visto. Cuando usted entra en el pacto matrimonial, ¿se había dado cuenta usted que cuando usted firma el pacto matrimonial, usted dice, yo ya no me pertenezco a mí, yo le pertenezco al cónyuge? Todos los pactos en la Biblia, y particularmente el pacto matrimonial, nos revelan una negación. Yo he perdido la propiedad sobre mí misma o sobre mí mismo. Ahora voy a vivir en función de servir, voy a vivir en función de deleitar y voy a vivir en función de que el otro sea feliz. Y cuando Dios nos regala hijos, con mayor razón la doctrina de la negación se va a hacer evidente, porque la Biblia nos dice que si el grano no muere, no produce frutos. Así que vengan conmigo a Mateo 16, 24, 25. Leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Verso 25. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Miren, hermanos, el cristianismo consiste en tres aspectos, y de lo que vivamos depende nuestro éxito familiar. Primera, niéguese a sí mismo. Segunda, tome su cruz. Tercero, pierda su vida. Repito, niéguese,
tome su cruz, pierda su vida. Amar es una continua renuncia a mí en favor de otro. Ese es el concepto de la cruz. Amar es una continua renuncia a mí en favor de otro. Amar es negación, no es ausencia de deseos, es poner al otro por mí mismo, sus intereses, sus deseos, su comodidad, no la mía. La negación no es algo externo y fariseo, es en amor y de todo corazón, por amor a Cristo, por amor a la familia. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Llevar la cruz es una consecuencia de creer y amar a Cristo. La cruz nos enseña que en el matrimonio hallamos nuestras vidas cuando renunciamos a ellas. Vengan conmigo a Proverbios 10:12. La Biblia dice claramente allí: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Mire, la cruz es esencialmente amor. No minimiza el pecado, sino que lo perdona. Y este amor, que es, por cierto, sufrido, ve los hábitos molestos de su familia como debilidades encantadoras. La cruz es esencialmente amor. La cruz enseña que la familia se caracteriza por entrega y pertenencia a otros. Constantemente uno se siente en la familia afrentado, maltratado, herido por su cónyuge, pero cuando quiere contender, no olvide que su familia va a sobrevivir, porque usted, cuando conoció a Cristo, murió. La clave es mirar la cruz. Un cónyuge, un padre, un hijo que no se niega a sí mismo es enemigo de la cruz. Mire Filipenses capítulo 3 y verso 8, hermano. Así que lo que entendamos de nuestra teología de la cruz marcará el rumbo de nuestra familia. La doctrina de la negación es muy importante. Noten que en Lucas capítulo 22 y verso 42 vemos la oración de Jesús diciendo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A dónde nos queremos ir con todo esto? Es muy sencillo. Tenemos que revisar si en realidad hemos abrazado la cruz. Si nuestra prioridad soy yo o son los demás. Es fundamentalmente importante concentrarnos en que la cruz, volviendo a 1 Corintios capítulo 1, 18, tiene un contraste, está contrastando la sabiduría mía y la sabiduría de Dios. Los conflictos de la familia se resuelven con la Escritura, no se resuelven de otra manera. Por tanto, queridos hermanos, esta mañana es una primera parte de una meditación. ¿Cuántos de ustedes han venido a la cruz? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente conocen el renunciar, el caminar en pos de otros? El poder andar haciendo lo que a Dios le agrada. La familia jamás cambiará, jamás sucederá que la familia sea transformada si primeramente no viene la cruz a nuestras vidas. Permítame volver a 1 Corintios capítulo 1, 18. Perdóneme que, como les dije, estaba acostumbrado a la pantalla. Primera de Corintios 1, 18. Venga conmigo de nuevo. Verso 18. Volvemos al punto de partida. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y comienza a tratar el Señor de mostrarnos por qué la cruz ocupa el primer lugar. Y en primer lugar dice:
Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Unos piden señales, otros piden sabiduría. Pero en el verso 24 dice: mas los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, mi hermano, lo que está diciendo es: usted tiene que aprender a confiar en la palabra del Señor para resolver todos los conflictos matrimoniales, todos los conflictos familiares. Usted tiene que aprender a mirar la Escritura. La Escritura tiene que ocupar el primerísimo lugar. Dice el apóstol Pablo allí, perdóneme que hoy estoy pareciendo que toco muchos versículos, pero estoy tratando de mostrarle algo importante, y es que la cruz es una renuncia total a lo que yo quiero para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Verso 26, consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos los sabios, no son muchos conforme a la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil o lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. ¿A dónde los quiero llevar? Déjenme hacerle preguntas. En realidad, su voluntad es la que prima dentro de la familia. Sus hijos, ¿cuánto del evangelio verdadero usted ha predicado a sus hijos? Porque hicimos un trabajo en la iglesia y descubrimos que muchos de nuestros hijos crecen sin ir a la cruz, sin renunciar a ella, sin renunciar a sus propios deleites, a sus propios deseos. Muchos de nuestros hijos, esta es una generación ególatra, egoísta, centrada en sí misma. Estamos educando hijos para que vivan en los placeres, en los deleites, pero no estamos enseñándoles a vivir en una continua renuncia, en una continua arrepentimiento, en un fruto verdadero que permita que puedan conocer al Salvador. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2. Hermanos, yo fui a vosotros proclamándose el testimonio de Dios, y no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y temblor, y mi mensaje ni mi predicación fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La cruz significa una confianza absoluta en las palabras de Dios, en la doctrina de Dios. Permítame reflexionar en este punto, porque cuando hablamos de la doctrina de la negación, generalmente no pensamos en otra cosa que quizá en religión. Pero yo tengo preguntas. ¿Usted es una persona que lleva sus deseos a los pies de Cristo? ¿Qué lugar ocupa el perdón en su vida? Venía para acá y me preguntaba, ¿en realidad vivimos una vida negándonos a nosotros mismos? ¿Es nuestra iglesia una iglesia que vive en función del Evangelio? El Evangelio ocupa el primerísimo lugar. Así que, mi hermano, como cuando dije que traía una sencilla palabra, una sencilla meditación esta mañana, quería llevarles a una sola cosa: el Evangelio ocupa el primer lugar en su casa. ¿Cuánto tiempo tiene usted en su casa para enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? Son hogares en donde Cristo reina y gobierna. Son preguntas que debemos hacer en nuestro corazón. ¿Por qué lo digo? Porque, vuelvo y repito, los conflictos generalmente provienen de la egolatría, y necesitamos llevar nuestro corazón a la cruz. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Los conflictos
siempre surgen de un sentido equivocado, de una autosatisfacción, y no ocupa el primer lugar el Señor y la cruz. Les quiero también pedir perdón porque me he sentido enfermo hoy. Vengo con luchas y me pasó cuando vino Enrique Crespo que entré en una etapa muy difícil de salud. Pero algo importante aquí, hermanos, y perdónenme que mi mensaje no sea tan largo como quisiera. Yo tengo que preguntarles, ¿entiende la teología de la cruz? ¿Vive para Cristo? ¿A qué estaría dispuesto a renunciar para que su familia sobreviva? Para que su familia... ¿Lo tienen? Salmo 78. Voy a pedirle que miremos Salmo 78, perdón. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció su testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a quienes, a nuestros hijos, para que la generación venidera lo supiera aún, los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las palabras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y leo el verso 8 donde me quiero centrar, y no fueran, ¿cómo? Léalo duro, hermano. No fueran como sus padres, ¿cómo? Una generación, ¿qué? Contumaz y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Hermanos, si el papá no va a la cruz, si la mamá no va a la cruz, no pueden tener hijos que glorifiquen a Dios. Mire, hermano, yo vengo de la generación de el hueso carnudo se le servía al padre. ¿Cuántos vienen de esa época? Se le servía, decían al papá hay que ponerle hueso con carne, era el más grande. La anécdota famosa que creo que la conté alguna vez aquí, ya ni recuerdo, es que un niño le estaban sirviendo todos los días, vivía envidioso con el papá. Mamá, usted siempre, ¿sí?, le sirvía más harto a mi papá que a mí, y vivía furioso por eso. Y un día cualquiera, la mamá le sirvió un platado grande de comida a él, y él se puso a llorar. Y entonces le digo, y si te estoy sirviendo harto, ¿tú por qué lloras? Y la respuesta fue esta y sencilla: si esto es lo que me está sirviendo a mí, no me imagino cuánto le vas a servir a mi papá. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque, hermanos, si la renuncia, la negación a mis derechos no empieza en papá y mamá. ¿Cuántos tienen hijas acá? Hijas. ¿Sabe usted, hermana? Como usted se relacione a la luz de la cruz con su esposo, de la misma manera, sus hijas van a copiar el modelo para cuando tengan un matrimonio. De la misma manera, si usted, hermano, que es papá, no renuncia a su supremacía, ser padre no significa ser el superior. Ser padre significa ser el representante de Cristo en la familia. Y Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y lo que nos está diciendo este salmo es muy sencillo. Si quieren evitar, verso 8, que sus hijos pasen por los caminos que ustedes pasaron, ustedes tienen que abrazar la cruz y ser un modelo para ellos. Porque todos venimos de esta generación, verso 8, una generación rebelde y contumaz, una generación porfiada. La mayoría de nosotros salimos de hogares en destrucción, de hogares en donde el padre era un ebrio, donde la mamá era una irresponsable, hogares donde la familia, la moralidad
sexual y todas esas cosas estaban echadas a perder. Pero el Señor dice, a la luz de este salmo, nuestra responsabilidad es comunicarle a nuestros hijos el Evangelio de Cristo, para que ellos, verso 7, puedan poner su confianza en Dios y no se olviden de Él y guarden su palabra. Y en el verso 8 nos recuerda una y otra vez el tema central de esta generación de padres que era porfiada y rebelde. Está haciendo una alusión a los papás que salieron de Egipto pero que murieron en el desierto. Es que no habían preparado su corazón, hermanos, y el único lugar donde el corazón suyo va a ser preparado es cuando usted viene a la cruz. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón. Así que, hermanos, yo hoy quiero cerrar, y perdónenme, repito, vine porque amo esta iglesia, atravieso cuadros de salud difíciles, pero yo les quiero invitar a algo. ¿Qué lugar ocupa la cruz en su vida? ¿Qué estaría dispuesto usted a dejar? ¿Qué dispuesto estaría usted a renunciar para que su familia sea verdaderamente cristiana? Ahora hay un seminario. Va a haber un seminario en la iglesia de Renace Bogotá que se llama, si mal no recuerdo, Adoptando Huérfanos, si mal no recuerdo. Y el tema central de esa conferencia, que va a ser el sábado, uno de los sábados de agosto, ahora no me acuerdo, uno de los temas centrales de esa conferencia es este: toda familia cristiana debería estar lista para adoptar un huérfano. La meta y el movimiento está en Estados Unidos. Ahora que todo el mundo quiere abortar, ¿sabe cuál es la oferta de la iglesia ahora? Una iglesia que ha abrazado la cruz. Si lo va a abortar, mejor téngalo y yo lo adopto. Y para adoptar se requiere una renuncia a mi comodidad. Yo sé que somos, la mayoría de nosotros, iguales en mi iglesia, somos de iglesia de recursos moderados. Pero tengo una pregunta: ¿habría un espacio en su hogar para otro bebé africano, haitiano? El conferencista que viene, y es muy acorde con el tema de la familia, habla. Ahora estaba escuchando al hermano orar por la Guajira. El síndrome de este mundo hoy es que los niños, los bebés no caben en este mundo. Y la respuesta de la iglesia es y debería ser: nosotros abrimos los brazos, queremos crear fundaciones para abrazar niños despreciados. Pero todo eso significa abrazar la cruz, renunciar a nuestros derechos, renunciar a nuestra confianza, renunciar al famoso evangelio que decimos que renunciamos. Yo escucho, no sé acá, pero en muchas iglesias en Reforma dicen: no más al evangelio de la prosperidad. Pero lamentablemente muchos de sus líderes todavía tienen eso en el corazón. Todavía quieren la supremacía económica, todavía quieren vivir para sí mismos. Así que permítame cerrar. Dije que por salud mis exposiciones están siendo un poquito restringidas, pero déjeme decirle algo muy sencillo. Si algo queda esta mañana es: usted necesita morir para que otros vivan. La familia no va a hacer lo que usted espera hacer, no va a glorificar a Dios, no se va a levantar en el poder de Dios, no va a exaltar a Dios, sino que lo va a blasfemar si usted no corre a la cruz y entrega sus deseos, su egolatría, estar centrado en usted mismo, estar pensando lo que me hace feliz. Mire, en la iglesia hay una señora, llegó hace poco, tiene 4 hijos, tiene 70 y pico de años, todavía trabaja, pagándole la carrera a los mayores, y uno de ellos tiene casi 30 años. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ella está muriendo sin duda, pero jamás le enseñó a sus hijos a renunciar a sus derechos,
a renunciar a sus propios deleites. Eso solo ocurre en una familia donde la cruz es importante. El cristianismo se caracteriza por autonegación. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te doy la gloria a ti, te doy la honra. Hemos abierto tu Biblia, hemos expuesto tu palabra, hemos hablado principalmente de el mensaje de la cruz, de la obra tuya en la cruz, de renunciar, de negarnos a nosotros mismos, de vivir una vida para que otros sean felices, para que otros prosperen, para que otros tengan éxito, para que otros puedan vivir. Ayúdanos, Señor. Ayuda al matrimonio, Señor, para que cada cónyuge viva en función de honrar y bendecir al esposo, a la esposa. Señor, ayúdanos para que nuestros hijos crezcan viendo cristianos que abrazamos la cruz. Permite, Señor, en esta mañana que cada uno de los que estamos aquí podamos correr humildemente a ti y decirte, Señor, menos de mí y más de ti. Una iglesia no se desarrollará, no prosperará si está centrada en sí misma y no en la cruz, porque está pensando en su propio desarrollo, en su propio crecimiento, en su propia edificación, y ha olvidado que solamente es una parte de la iglesia que está diseminada por el mundo entero. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a rendirnos a ti. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el más importante en nuestras resoluciones, en nuestras decisiones. Y permite, Señor, que si algo hoy hemos aprendido en esta enseñanza, es que podamos correr día a día la carrera llevando nuestra propia cruz, nuestra propia aflicción, nuestra propia necesidad, Señor, siempre a tu presencia. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, les pido perdón por el tiempo. Quizás esperaba un poco más de tiempo, pero repito, mi salud no es la mejor en estos días.